le concederemos el uso de la palabra a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la doctora Ana Julieta Argüelles de Araviña, quien es abogada, egresada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Penal y Constitucional, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, con una amplia trayectoria en el campo del derecho penal, con más de 3 décadas de experiencia en el ejercicio de funciones judiciales, fiscales y docentes. Inició su carrera como abogada litigante con especial dedicación a la defensa penal y fue integrante de la red de defensores públicos. Posteriormente se desempeñó como fiscal delegada ante jueces penales municipales y del circuito durante 7 años, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, juez de carrera, juez penal del circuito durante más de 19 años, consolidando una visión integral del proceso penal. Es integrante activa de la red de formadores judiciales de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, desde donde contribuye a la formación continua de servidores judiciales en el país y es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Coautora del libro La Última Copa, publicado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, y autora del artículo Contenido y método del control judicial a los preacuerdos, publicado en Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, edición 2024. La doctora Argüelles de Araviña propuso en medio de esta jornada académica abordar un tema muy interesante y actual, como lo es líneas del proyecto de reforma al Código de Infancia y Adolescencia. Le escuchamos, doctora Ana Julieta. Bueno, buenos días. Vengo aquí con mi conferencia disruptiva, porque creo que de infancia y adolescencia hay alguien, por favor. Gracias. Bueno, me hace muy feliz porque así me ayudan a dar esta conferencia, por favor. Estoy muy complacida de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias a la doctora Claudia, a mis compañeros de la Sala de Familia por esta invitación, además inmerecida, me parece a mí. Hay muchos mejores y más doctos en mi sala, pero gracias. Que vamos a hablar un poquito, yo quisiera como que lo abordemos de una manera no tan formal, es decir, no voy a ir, por supuesto, artículo por artículo. Ustedes me disculpan, tengo una fatiga ya de varias semanas. Algunos saben por qué. No quisiera abordarlo artículo por artículo porque sería demasiado tedioso, precisamente por eso le di el nombre de líneas, como para que miremos qué es lo que viene nuevo. Y a fe que vienen cosas nuevas en este proyecto. Ojalá pase, ¿no? Y pasen todas. Es mi humilde opinión, como ya lo iré desarrollando durante esta charla. El proyecto de reforma, que es la Ley 416 de 2025, así se denomina, pues, Senado, tiene 101 artículos. Es bastante ambicioso. Y de esos 101 artículos, 53 son nuevos, es decir, adicionan el Código de Infancia y Adolescencia. Por eso decía, a fe que vienen cosas nuevas en esta reforma, porque además el contenido de cada uno de esos artículos no es vacío, pues tiene bastante contenido. Y esto, si pensamos en que la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, tiene 217 artículos y que los otros 48 artículos del proyecto están adicionando otros tantos, pues tenemos un Código de Infancia y Adolescencia nuevo. Así que hay que abocarse a ello, ponernos, como se dice, arremangarnos la camisa y estudiarlo. Está radicado claramente, ya es proyecto Senado, falta ver cómo van pasando los debates, pero quiero pues que vayamos conociendo un poquito de lo que viene. Y bueno, me lo enseñó un compañero de sala que siempre diga, las opiniones aquí incluidas no comprometen ninguna entidad o institución a la cual pertenezca o haya pertenecido, porque no falta pues que hasta lo citen a uno por allá en una apelación. La doctora dijo en una conferencia, bueno, bien, la reforma entonces viene propuesta como una propuesta de política de Estado, por eso entraña cambios profundos. Se inició desde 2018, esto no es algo, digamos, improvisado, ha pasado por múltiples reuniones, digamos, múltiples tamices a lo largo
de estos 7 años. Está basada además en evidencia judicial, lo cual la hace para nosotros particularmente valiosa, porque pues claro, han pasado ya 19 años de la vigencia de la ley 1098 y eso significa que ha habido mucha práctica judicial y mucha experiencia que recaudar, pues esto fue lo que se hizo en estas reuniones. Se trata de consolidar el paradigma de la responsabilidad penal con enfoque en justicia transformativa. Que la justicia transformativa es la que abarca a la restaurativa, a la reparativa, es decir, es el gran universo, ¿verdad? Y propone una reforma al sistema de responsabilidad penal para adolescentes mediante la modificación y adición de artículos a la ley 1098 con el objetivo de fortalecer su carácter restaurativo, pedagógico, diferenciado y sobre todo garantista de derechos. Ese es básicamente la gran aspiración de la reforma. Ha significado pues un esfuerzo institucional. El Consejo Superior de la Judicatura prácticamente lideró el tema, pero también por supuesto el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Participaron la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, universidades y fundaciones. Cooperación internacional también se tuvo de UNICEF, de USAID, de UNDOC, etcétera. Y también participaron o fueron invitados expertos de 13 países. Todo esto para decir que de verdad es una reforma estudiada, es una reforma fundamentada. Bien, respecto de la visión del sistema, ¿se necesitaba realmente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes hacerle un ajuste? Sí, era una necesidad. Llevábamos, como les decía hace un minuto, 19 años de vigencia de la ley 1098 y pues muchas de las digamos, ausencias se fueron notando a lo largo de este camino. Por eso se hacen o se crean nuevas figuras y se hace un énfasis importante en la oportunidad, es el principio de oportunidad y la remisión de casos, en la justicia restaurativa, en la justicia terapéutica y en enfoques diferenciales con una finalidad pedagógica. Esto es transversal pues a la reforma. El objetivo principal de ella entonces es fortalecer ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes mediante la incorporación de mecanismos de justicia restaurativa, justicia terapéutica, enfoque pedagógico, enfoque diferencial de género, étnico y territorial y la garantía de derechos para adolescentes y víctimas, promoviendo la reintegración social, la no reincidencia y la transformación de vidas. Aquí vale la pena hacer pues un pequeño stop, sobre todo para quienes no están muy familiarizados con el sistema en su dinámica, y es porque se hace tanto énfasis en justicia terapéutica, además de la restaurativa, con la cual quizás estamos más familiarizados quienes aplicamos el derecho, todo, porque todos somos jueces constitucionales. La terapéutica tiene que ver con la posibilidad de recuperar la salud del adolescente también, y es que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes pasa por eso, ¿no? Para quienes también no estén muy familiarizados, están nuevos aquí, estoy captando adeptos, es que se trata de pedagogía, se trata de educación. Yo recuerdo que en alguna ocasión, y esto, perdónenme que eche mano de una anécdota personal, yo tengo un hermano que es padre soltero de un muchacho, un chico, yo ya ahora adolescente, y cuando empezaba a criarlo solo, el chico tenía como 4 o 5 años y era travieso, como todos los niños suelen serlo. Y mi hermano, que fue padre a los 50, pues podrían imaginarse un abuelo malcriando a su propio hijo. Así que en alguna ocasión que nos reunimos le dije, hermano, o lo educas o la sociedad te lo educa. De los que no tienen disciplina en casa, está lleno mi estrado. Y estaba hablando pues como juez penal de circuito de adultos. De manera que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es un sistema que castiga, no es un sistema que busca sancionar, no es un sistema que busca reivindicar o vindicar, no, es un sistema que busca sanar, que busca educar, que busca redimensionar. Entonces por eso se hace tanto énfasis en la justicia terapéutica, en el enfoque pedagógico que se le debe dar a todos y cada uno de los pasos dentro del procedimiento contra o en el cual se ve envuelto mejor el adolescente. Además, en este caso, en esta reforma, se está haciendo mucho énfasis en los enfoques, es decir, enfoques diferenciales,
porque no se puede tratar igual a una niña, a un adolescente que a un adolescente, porque no se puede tratar lo mismo a un joven que venga de una tradición indígena que a una persona que ha vivido en zona urbana, por ejemplo, los desplazados, eso hay que verlo con enfoque diferencial. Y así también que siempre la idea es, o el proyecto es, o el objetivo es la reintegración social. Este muchacho está caminando por un lugar equivocado, lo vamos a reconducir a reintegrarse a la sociedad. ¿Sí? Ese es el objetivo, no es sancionarlo, no es castigarlo. Y también, por supuesto, procurar, con este proyecto van a ver cómo se intenta, digamos, darle armas, darles elementos ciertos a los jueces, particularmente a todos los operadores del sistema, para que esto sea una realidad y que estos muchachos se reinserten y que no solamente se trate de dar una respuesta por el conflicto generado a través de la infracción de una norma penal y de alguna manera también transformar vidas. Esos enfoques transversales, entonces, que trae este nuevo proyecto son el enfoque pedagógico, que reconoce al adolescente como sujeto en formación, prioriza el uso del lenguaje claro y fomenta la comprensión de su conducta y sus consecuencias. Y es que desde la psicología es innegable, imposible inadvertirlo, además, desde la experiencia personal y familiar, para cada uno de nosotros los que hayamos tenido la suerte de ser padres y ya pasado por esa terrible prueba de la adolescencia, cómo realmente el proceso de desarrollo de un muchacho en la adolescencia es complejo. Y si es complejo para ellos que tienen, o para nosotros como tenemos esa experiencia tan cercana, yo hablo en primera persona, es complejo para uno con todo, con el amor, con las posibilidades de tener una estabilidad mínimamente financiera, o por lo menos un trabajo estable, y con toda la disposición de crianza, ¿no? Aun cuando vengamos con nuestras propias falencias de nuestra infancia. Si eso es así para un adolescente de los nuestros, un muchacho que viene de una situación de precariedad, de abandono, ¿no? Es obvio que necesita una atención de carácter pedagógica, de formación, de priorización, de hacerlo consciente, porque muchas veces esos padres no han podido estar precisamente para hacer sus guías. Enfoque de justicia terapéutica, por supuesto, atiende a factores como consumo de sustancias, era lo que me estaba refiriendo un poquito antes, salud mental, o conflictos familiares mediante programas interdisciplinarios de atención. Es decir, no se trata aquí de que vamos a resolverlo con una sanción, con unas reglas de conducta, sino hacer un seguimiento y ver eso cómo progresa, a ver eso cómo acierta, o si hay que corregir, o si hay que ajustar el ritmo. Igualmente, enfoque diferencial, ya les decía, incluye género, discapacidad, diversidad étnica, cultural, y se introniza la justicia restaurativa como un principio rector del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué herramientas procesales nos proveerá esta reforma? Si finalmente, pues, como dicen los señores, pelecha. Nuevas herramientas para jueces y fiscales y también para los defensores. Fortalecimiento del rol de defensores de familia y de equipos psicosociales. Es decir, los defensores de familia ya no van a ser simplemente un requisito formal, ponerlo ahí, que esté sentado y ya con eso se valida el acto procesal, sino que tienen que estar definitivamente activos y acompañando el proceso del adolescente de manera efectiva y hasta el final. No es que ya lo sancionaron y entonces ya me voy, no. ¿Cómo fue con la sanción? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo progresó? Y si esa sanción debe ser digamos, corregida o, digamos, revocada inclusive si el progreso del adolescente muestra que ya no es necesario que se cumpla en definitiva. Inclusive, se incluye en este proyecto la desjudicialización por discapacidad. Este es un elemento muy novedoso y muy importante porque ya teníamos discusiones muy severas a nivel de la jurisprudencia con el tema de la inimputabilidad. Muchachos de 14, 15, 16 años que no tenían la capacidad mental ni intelectual de comprender y de determinarse conforme a esa comprensión, no podían ni debían ser pues ni siquiera procesados. Pues bien, aquí viene precisamente en esta reforma ya el proceso de desjudicialización por discapacidad mental o intelectual de carácter mediano o largo plazo. Los procesos contra organizaciones criminales igualmente, es decir, para proteger a los niños que son el blanco de estas organizaciones criminales,
Ya lo vimos hace muy poquito, pues con este caso emblemático del senador Uribe, en el cual pues allí se ha develado a través de las investigaciones de la Fiscalía, pero sobre todo pues los medios de comunicación que se han puesto muy transparentes para que todos sepamos cómo van avanzando las investigaciones, que el muchacho fue cooptado por una organización criminal precisamente por su edad y por su fragilidad, por su vulnerabilidad. ¿Cómo lo perfilaron? Que estuviera solo, que no tuviera como quien respondiera con él, que no fuera, o sea, que no fuera a ser un problema, que no tuviera un entorno, que no tuviera nicho, que no tuviera contención. Entonces, ahí está la oportunidad para los grupos criminales organizados, y esa es la oportunidad que tenemos que ir cerrando. Principios de oportunidad, por supuesto, como generalidad. La suspensión del procedimiento a prueba como otra forma de aplicación del principio de oportunidad, pero que significa pues que no necesariamente de una vez se archiva la actuación, sino que podemos ir haciendo un proceso propedéutico, pedagógico, a través del principio de oportunidad. Mire, le vamos a aplicar el principio de oportunidad, pero muestre a ver cómo se comporta, dependiendo mucho de cada conducta, ¿no? Pues eso es la importancia de los jueces de la República, que son los que miran cada caso en concreto. La garantía de derechos. En este proyecto se amplía el rol del defensor de familia, ya se los adelantaba, incluyendo el acompañamiento en todas las fases del proceso y seguimiento postinstitucional. Esto me parece a mí que es por fin vamos dando un salto hacia lo que realmente importa, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que lo que realmente importa es que este muchacho, esta muchacha, reciba atención y sea conducida en su vida, reconducida a la conciencia de haber fallado, a la conciencia de haberse comportado erradamente o mal, haber dañado a otra persona, haber dañado un bien jurídico tutelado por la sociedad, conciencia para que vaya reconduciendo su vida, y eso no basta con simplemente ya, el juez dijo y me voy. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo acompañar? ¿Qué pasa en su familia? ¿Cómo ayudamos a la familia? Porque también el tema es de integralidad. Se refuerza el derecho a la intimidad, confidencialidad y protección de víctimas y testigos. Esto también pues tiene una especial normativa incluida en el proyecto de reforma, y la idea es evitar la revictimización, pero también evitar la estigmatización. Es decir, no revictimizar, pero tampoco estigmatizar. Hay que recordar siempre que esto es una etapa de transición. El adolescente que infringe la ley está en transición y también necesita protección. Es quizás algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un sistema también de protección para el infractor, para el ofensor, como ahora lo llama más frecuentemente el proyecto, y que por esa razón debemos estar atentos a cómo progresa dentro del sistema. También está, bueno, el derecho a la intimidad, y ahora miremos las audiencias y el procedimiento. Se priorizan las audiencias presenciales. Miren, a ver si eso no tiene una razón de ser. Estos seminarios, estos encuentros, son lo que son porque nos vemos, ¿no? Si estuviéramos a través de una cámara no causan el mismo impacto. Creo que todos lo hemos vivido, desde la pandemia hemos pasado por eso todos, desde el ángulo del discente, desde el ángulo del docente. Y en el caso particular de quien está tratando de conducir una charla, pues el contacto visual con su público es absolutamente fundamental, como el doctor Parra Benítez nos lo hizo ver ahora muy claramente en su exposición. No, usted todavía no está contento con mi respuesta. Claro, eso le hace falta al profesor. Entonces, si estamos hablando de que este es un proceso pedagógico, terapéutico, restaurativo, pues eso se tiene que hacer de manera presencial. Uno a los chicos en la casa, cuando los llamamos y les decimos el regaño por teléfono, pues nunca suena igual. Cuando llega uno, ahí sí se ponen todos firmes. O no, es lo mismo, es lo mismo. Yo estoy haciendo mucho énfasis en este símil, porque creo que es obvio, pero quizás no lo hemos hecho lo suficiente. Y en realidad de eso se trata el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bien, se incorporan audiencias de seguimiento para verificar avances en programas restaurativos y terapéuticos. Es decir, no es que te suelto ahí a ver cómo te fue con la terapia para superar la drogadicción. No, ¿cómo vamos? Volvemos a vernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Te felicito.
vi que progresaste en esto, pero veo que te falta en esto otro. A ver cómo lo vamos a verificar la próxima vez. Ese es el papel. Se fijan términos máximos para que la Fiscalía forme, pero miren, perdón, me devuelvo un segundito para hacer énfasis en esto. No lo teníamos. Miramos esto y decimos, ah, claro, pero no lo teníamos. En el Código de Infancia y Adolescencia no estaban regulados estos espacios. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos jueces, muchos administradores de justicia se quedaron, ¿y cómo lo hago? Tal vez pensando, debería hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Otros pues avanzaron e hicieron sus propias propuestas y eso es lo que ha generado esta retroalimentación. Y a decir, ¿cómo se hace? Así. En mi práctica lo hice así. Ah, bueno, miremos y ahora va a estar regulado en el Código de Infancia y Adolescencia. Se fijan términos máximos para que la Fiscalía formule imputación y acusación con consecuencias en caso de incumplimiento. No es que a cualquier momento usted vaya viendo cómo avanza fiscal, no. Hay términos y se le deben respetar. Todo el mundo tiene derecho a un juicio célere. ¿Por qué no el adolescente? Claro que sí, también él, todos, y las víctimas, por supuesto, que están involucradas en los casos en que las haya. Se incluye la detención, también la sanción de privación de la libertad en el domicilio, que es también una importante novedad, pero que también implica una tarea de evaluación, por supuesto. No se trata simplemente de que lo más cómodo es, como vaya, Lili está funcionando tan mal, perdón, aquí hice una cuña, estoy hablando de un centro, uno de nuestros centros en Cali. Como está funcionando tan mal, entonces mejor que se va para la casa este muchacho, pero ¿con qué familia está? Tiene un nicho, para eso tenemos los informes psicosociales que nos presentan los señores trabajadores sociales y que para eso el sistema es interdisciplinario. Entonces cuénteme, a ver, ¿sí será en la casa? Puede ser una oportunidad para la familia, para restablecerse, claro que sí, o no. Entonces eso hay que evaluarlo, pero es ya una posibilidad que desde el punto de vista legal no está. También se instituyen las medidas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que están pues regladas en un número bastante extenso. Se establece como norma rectora del sistema de responsabilidad penal para adolescentes la aplicación del principio de oportunidad para todos los delitos. Es decir, no hay excepción para la aplicación del principio de oportunidad, pero claro, habrá de hacerse la evaluación respectiva del caso concreto, de la conducta y qué bien jurídico afectó y demás. Se prioriza su aplicación temprana por parte de la Fiscalía para evitar judicialización innecesaria. Entonces, ya ahora el fiscal lo primero que debe ver es si resulta más acertado, más adecuado, mejor a la conducta punible en concreto, a la situación en concreto del adolescente, la aplicación del principio de oportunidad antes que entrar a judicializarlo para después pensarlo. ¿No? Primero, evalúe si es principio de oportunidad y, por ejemplo, la suspensión a prueba, que es una de las modalidades de la aplicación del principio de oportunidad y que puede dar el margen como de equilibrio, ¿no? Ni lo suelto de una vez, ni lo libero de una vez, ni tampoco lo voy a procesar de una vez. Vamos a ver cómo qué pasa en este interregno. Este es muy importante. La desjudicialización por discapacidad, que ya les anunciaba un poquito al inicio, tiene que ver con el hecho de que cuando se acredite que el adolescente padece una discapacidad mental o intelectual a mediano o largo plazo, debe ser desjudicializado, es decir, se excluye del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como se excluyen los menores de 14, excluidos. Se crea un incidente judicial especial para declarar esa desjudicialización por esta condición. Entonces, era lo que hablábamos, el cómo. Entonces, nosotros ya estábamos diciendo, no, pero ¿cómo así? No se puede sancionar, era un inimputable. Entonces, lo que terminamos diciendo es, no, vamos a hacerlo así. Hay un procedimiento específico, incidental, sí, pero está regulado ya, va a quedar regulado ya dentro del Código de Infancia y Adolescencia. En el momento en que se tenga la noticia, claro, debe haber, pues a ver, la reina del derecho es la prueba. Entonces, obviamente, tiene que estar documentada la condición de discapacidad del adolescente y cómo está a mediano o largo plazo, porque cuando es a corto plazo tenemos otros tratamientos para mediano y largo plazo de discapacidad de esa índole, que por supuesto tiene que estar certificada o mejor informada por un perito de medicina legal.
Innovaciones. La participación efectiva del adolescente, la reparación y redignificación de víctimas, límites a sanciones en jóvenes adultos, seguimiento judicial a suspensión y sanciones, participación efectiva del adolescente en todo su proceso. Tiene que garantizarse pues que él puede opinar, participar. La reparación pues ya la teníamos, pero ahora la encontraremos como requisito para proceder en otras decisiones. Y recordemos pues que también se ponía a salvo el derecho, o mejor la obligación de reparación que tienen los padres del adolescente, ¿no? Que es una cosa, digamos, la responsabilidad civil queda en cabeza de ellos porque ellos son los garantes, así que no tiene, digamos, repercusión para el adolescente, pero sí para los padres continúa vigente. Y el seguimiento judicial, como ya les he estado reiterando en esta intervención, a la suspensión y a las sanciones. Si se hace una suspensión del procedimiento a prueba, hay seguimiento judicial. O sea, se está constantemente monitoreando cómo va este proceso de sometimiento a prueba, si ha cumplido con las obligaciones, con los compromisos que ha hecho el adolescente para ello, y finalmente se puede determinar la aplicación de pleno del principio de oportunidad, pero también se hace seguimiento a las sanciones, no simplemente se imponen, sino que se monitorean. Están cumpliendo su fin, que siempre es propedéutico, educativo, pedagógico, reparativo. Precisamente sobre justicia restaurativa y terapéutica se definen programas, procesos y prácticas de justicia restaurativa y terapéutica. Se promueven encuentros entre víctima y ofensor para facilitar el reconocimiento de responsabilidad, la reparación y la reconciliación. Se establece que la participación en procesos restaurativos no podrá usarse como prueba de culpabilidad. Esto es supremamente importante porque se sabe que cuando se utiliza eso en contra, pues no hay participación, o prefieren no arriesgarse. Entonces la idea es promover esos espacios, no inhabilitarlos. Se incorpora la posibilidad de reparar a una víctima sustituta si la víctima directa no desea participar. Esto creo yo que tiene una gran importancia porque es un tema pedagógico también. Entonces la víctima muchas veces se niega, ¿no? Dice, no, yo no quiero saber nada de ese muchacho. Entonces no se facilita, entonces se puede acudir a la figura de la víctima sustituta, es decir, alguien que asuma ese papel y de manera que él pueda ofrecer las disculpas, pedir perdón, hacer todo el proceso terapéutico y sanador que significa asumir además la responsabilidad, ¿no? Es que de eso es de lo que se trata el proceso también, de que el adolescente entienda, comprenda que obró de manera equivocada y que por ese obrar de manera equivocada causó un daño y que el daño que le causó a esa otra persona pues debe repararlo o por lo menos debe pedir perdón o excusas a esa persona por lo que le hizo, para que precisamente a partir de ahí construya una nueva forma de relacionarse. Existen ahora unas sanciones alternativas, o van a existir mejor con la reforma: detención y sanción domiciliaria con apoyo psicosocial, prestación de servicios comunitarios como sanción, libertad asistida, medios semicerrados y acompañamiento post-sancionatorio, acompañamiento que harán todos los actores del sistema, incluido y sobre todo, pues preponderantemente la Defensoría de Familia, que ya decíamos no se desprende del asunto simplemente con asistir a las audiencias, sino que tiene que hacer un seguimiento y un acompañamiento al adolescente para ver cómo va progresando. Este proyecto trae también unos enfoques de protección, garantía de protección integral, transformación positiva, expectativas de justicia para víctimas y comunidad. Sí, la idea es que también se protege al adolescente, claro, ya lo decíamos, pero también a las víctimas, a las personas, a la comunidad que se ve afectada por esa conducta. Tiene un enfoque de derechos. Incluye los criterios que han venido siendo madurados por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, que contienen en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las consultivas del Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, están
recogidos en este proyecto de reforma. Se crea esta instancia, que es el Sistema Nacional de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Esto, bueno, uno dice, ¿podrá tener un buen fin, doctor Parra Benítez? Esta creación de entes a veces nos deja más sin sabores que buenos sabores. Pero la idea de esta instancia es que articule, ¿no? Que permita articular, coordinar y hacer seguimiento a la implementación del sistema, porque no ha habido quien realmente haga eso. Pues ha habido sí, pero como muy improvisada. Se integra con diferentes ministerios, entidades del Estado y representaciones o representantes juveniles. Esperemos que sea un espacio democrático en el cual se construya mucho más y contará con un comité de seguimiento y monitoreo. Ahí otra vez ¿qué diría? Tal vez soy un poquito escéptica, ¿no? Un compañero de la sala suele decir, ojalá me esté escuchando por ahí, suele decir, si queremos que algo no funcione, armemos un comité. Bueno, obligaciones de los entes territoriales. Yo pienso que eso está en la Constitución, ¿no? Pero bueno, se les dice, ustedes están obligados, señores entes territoriales, municipio, alcaldía, a proveer de infraestructura, seguridad y programas de atención, incluyendo centros transitorios especializados, unidades de atención tanto de medidas privativas como no privativas de la libertad. Yo me ilusioné un poquito y dije yo, entonces el Estado directamente lo hace, pero me ilusioné. Pero tenemos este problema con los terceros que lo hemos visto en la práctica, que es tan doloroso esto, tan doloroso. Que yo dije, bueno, al menos el Estado, pues la Procuraduría, la Contraloría, alguien está ahí, ¿no? Pero no, sigue siendo posible la tercerización, entonces vamos a ver cómo funciona eso. La articulación interdisciplinaria, diálogo con la academia, enfoques psicosociales e interinstitucionales, modelos auténticos de justicia transformativa, sí las hay, sí los hay, están reglados dentro de este proyecto una serie de audiencias, de escenarios en los cuales es posible hacer la práctica de esta justicia transformativa. De verdad, hay un cómo, que los jueces generalmente, administradores de justicia, reclamamos, ¿no es cierto? Es complejo para un administrador de justicia ser creativo, cuando nos han formado en debido proceso, prevaricato, cuidado aquí, cuidado allá, ¿no? Entonces, esto creo yo que por lo menos va a facilitar esos espacios porque ya los diseña desde la ley y de esa manera podemos empezar a ponerlos en práctica. Yo he tenido una experiencia, o tuvimos una experiencia aquí en Cali, que además ha sido pues paradigmática para todo el país, de prácticas de justicia restaurativa, de círculos, de sentencia en círculos de la nación, que dieron unos resultados muy bonitos y conmovedores. Yo traje un videito, doctor Juan Carlos, de una de esas experiencias y cómo el adolescente después de haber recibido pues la, digamos, orientación desde su juez, llega a una comprensión y la explicita en la audiencia. Entonces, la vamos a ver en este momentico, no sé si sonido. Verdaderamente sí les tengo algo que decir, que principalmente es el perdón. Me perdonen todas las veces que nunca les hice caso, que nunca los escuché, que prefería a mis amigos antes que a ellos. Y me perdonen el haber sido tan mal hijo con ellos desde chiquito. El nunca haberles agradecido, el nunca haberles dicho ni siquiera un te amo. El solo tenerlos como mi mamá mucho tiempo decía, como un banco. Verdaderamente quiero pedirles perdón también por todas las veces que les dije cosas feas, por todas las veces que los traté mal, por todo eso. Verdaderamente me arrepiento. El proceso también, en este poquito corto que llevo allá, me ayuda a abrir los ojos, me ayuda a darme cuenta de que yo sí tengo que corregir, no solo por ellos, por mí mismo. Yo no era una buena persona, a decir verdad. Después de todo, una persona que es capaz de hacerle daño a otra nunca va a ser buena. Y pues que me perdonen, que en serio les pido perdón de corazón y que los amo demasiado. Muchas gracias porque sean mis papás.
gente por allá. Bien, esos y mejores resultados serán los que podremos esperar si implementamos los mecanismos de justicia restaurativa y terapéutica. Así que tenemos que animarnos porque esta reforma nos va a permitir. Volvemos a las ayudas, ingeniero, por favor. Gracias. En conclusión, entonces, se procura el fortalecimiento de la reintegración social, de la producción de capital humano, reestructuración familiar, fortalecimiento comunitario y una cultura de paz. Porque la paz surge de esto, de aprender a resolver esos conflictos dentro de la casa. Y esta frase me la encontré y yo dije, qué gran sabiduría. Hace falta un pueblo para educar a un niño. No son solo los papás, somos todos. Y el artículo 44 nos da ese mandato a todos los nacionales colombianos, a cuidar a nuestros niños. Y estos muchachos apenas dejaron de ser niños, son adolescentes, todavía no saben para dónde van en la vida, necesitan esa mano que los conduzca, que los guíe, que los ayude a ver, y entonces seamos ese pueblo que ayuda a educar a un niño. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Ana Julieta, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Entramos al espacio de preguntas. Si alguien en estos momentos desea hacer algún tipo de pregunta a la doctora Ana Julieta, es el momento. Buenos días para todos. Buenos días, doctora Ana Julieta. Soy Adriana Tobar, juez quinta penal para adolescentes con funciones de conocimiento. Usted abordó el tema de que en la reforma se va a tocar la desjudicialización por el tema de discapacidad. En la experiencia judicial hay casos que si bien pues no alcanzan a ser los jóvenes dictaminados como incapaces o como inimputables, sí están llegando muchos casos de jóvenes detenidos, capturados en flagrancia, que padecen algunas patologías, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención, la ansiedad generalizada, el síndrome de Asperger, que equivale por ejemplo al autismo en nivel 1. En palabras claras, doctora, son situaciones que pasan casi que desapercibidas por el común denominador de lo que somos los operadores judiciales, que no estamos capacitados pues en psicología y en psiquiatría. Entonces, haga de cuenta un capturado que llega igual a cualquier otro que no tiene este tipo de diagnósticos. Muchas veces estos jóvenes tienen estos diagnósticos y los padres de familia desconocen los tratamientos o las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de situaciones. Hay muchos casos por violencia intrafamiliar en los que sufren estos jóvenes, lo digo sufren porque pienso yo que no serían merecedores de una captura, de verse expuestos a ser capturados por policía, de ser llevados a una URI, de estar detenidos, de esperar una audiencia, bueno, de toda esa situación que les genera tanto estrés. Y son casos que muy seguramente por una falta de tratamiento médico, diagnóstico, farmacológico, ha generado que estos jóvenes se vean involucrados en la comisión de conductas punibles. Es decir, no fueron tratados, se salieron de casillas y reaccionaron de forma violenta contra un familiar y terminan incurriendo en violencia intrafamiliar o en peores casos, pues en tentativa de homicidio, por ejemplo. Los casos llegan a instancias judiciales y los operadores judiciales no estamos preparados para ello, ni siquiera
los profesionales de la salud de ICBF, por ejemplo, los psicólogos que hacen parte del equipo interdisciplinario. Entonces pasan como capturados, les son impuestas medidas de internamiento preventivo, llegan a los CAE sin ningún tipo de tratamiento y su situación se empeora ya porque muy seguramente se ven involucrados nuevamente en más situaciones que incurre en una conducta penal. Sumado a eso está la falta de comprensión de muchos de ellos en las actuaciones judiciales, es decir, como en su capacidad para ser parte en el proceso penal. Es decir, pasan por la imputación y no tienen la suficiente capacidad para comprender lo que se les está comunicando y las consecuencias que se derivan de ese acto de comunicación. Y pues más allá también, pues si se continúa con el proceso en la audiencia de formulación de acusación. Muchos aceptan y es evidente que no comprenden con claridad suficiente. En el derecho penal de adultos he notado que la jurisprudencia de la Corte en algunos casos de adultos ha tocado un tema que se llama ajustes razonables al proceso penal. Para personas adultas que tienen este tipo de diagnósticos, la Corte ha dispuesto que se haga este tipo de ajustes para los adultos. Y nosotros en adolescentes no lo tenemos cuando pues somos justamente o trabajamos con un sujeto de especial protección como sería un adolescente que está con este tipo de condiciones que limitan de alguna manera su comprensión durante el proceso penal. Quisiera preguntarle, doctora, si usted ha tenido conocimiento de este tema de ajustes razonables y qué guía nos podría dar para hacer algún abordaje de nuestros adolescentes que tienen este tipo de situaciones y que hacen parte del sistema penal y que pasan desapercibidos casi que por todas las instituciones. Gracias. Podemos dejar esa pregunta para otra. Doctora, no, magnífica pregunta. Sí, es una construcción jurisprudencial, ¿no? Por lo tanto, abre el camino para que como jueces también construyamos soluciones como esas. Sin embargo, bueno, hablando de la reforma, que es digamos de lo que nos ocupamos hoy más, en la reforma yo pensaría que uno de los grandes avances, ya les decía, es la generalización del principio de oportunidad. Y, por ejemplo, el caso que usted propone, o esos casos que usted resalta, yo creería que podrían incluirse en una de las causales. Cuando proceda la remisión del caso a un programa psicosocial, socioeducativo o comunitario por considerarse que el proceso judicial resulta innecesario o incompatible con las necesidades de formación y atención del adolescente o joven. Esa una, pues es que vienen regladas 12 y ahí por lo menos todas son novedosas. Hay formas. Y pienso yo que lo que se debe mantener en mente es el principio de oportunidad como referente general para el caso del adolescente. Y cuando se trata de personas limítrofes, con personalidades limítrofes o con padecimientos o entre comillas condiciones mejor como esas, pues claramente hay que resaltarlo. Ahora, yo digo, con todo el respeto, por supuesto que yo no fui juez de adolescentes, pero el tema de los equipos los interdisciplinarios, para eso, ¿no? Entonces, ahí está, no funcionan. Bueno, hay que hacerlo funcionar. Hay que hacerlos funcionar, hay que acudir, hay que reiterar, hay que insistir. No tienen equipos de multidisciplinario, ¿no? Bueno, aquí a través de esta reforma se está, digamos, vinculando al Instituto Nacional de Medicina Legal como parte también del sistema, ¿no? Entonces, yo creería que esa puede ser una ayuda para ustedes como jueces, por lo menos, que pueden ordenar que sea reconocido por un psicólogo de medicina legal y ciencias forenses, exacto, una valoración clínica para poder tener un avance, por lo menos una base, digamos, objetiva. Dice la doctora, es cierto, uno no es experto, uno nota como que el hombre está como nos pasaba con los adultos también, ¿no? Que aparentemente estaba bien, pero aparentemente no, una mirada perdida y pues generalmente medicina legal era la que nos socorría en eso. Supongo que ahora que entra a formar parte también de las instituciones vinculadas, tiene necesariamente que responder con mayor razón para el caso. Es lo que se me ocurre, doctora
en su muy interesante pregunta, pero el tema es de construcción y de mucha construcción jurisprudencial, hay que atrevernos, ¿no? Hay que atrevernos con el norte puesto en que estamos intentando redimensionar a un ser humano. Él tiene que ser capaz de comprender lo que hizo, que no siempre lo es. Y si tiene una condición especial, pues con mayor razón le cuesta más trabajo. Pero el chico normal, el adolescente normal, le cuesta. O sea, no es simplemente una conversación, no es que se sentó ante el juez y ya salió con la comprensión adquirida, no. Es un proceso educativo. Si nosotros en una charla como esta tenemos que repetir varias veces un concepto hasta que vemos que por fin, ya como que por lo menos la mayoría lo cogió, lo dejé claro, imagínense en un proceso como ese de una vida entera, ¿no? Ese es el contexto de este muchacho. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sí, señora, yo, Claudia Silva. Doctora, en el caso que está planteando entiendo que es la juez, ¿cierto? Sí. La juez del Diana. sistema de responsabilidad penal, ¿cómo saber que el muchacho tiene un problema mental? El juez tendría que mandar a hacer a todos los jóvenes o a todos los muchachos una revisión por medicina legal, porque cómo saber que el muchacho tiene, por ejemplo, el Asperger, tiene, por ejemplo, puede tener una esquizofrenia, ¿sí? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué dice la reforma sobre aquellos casos en los que los muchachos incumplen con las medidas? Ahí están todos los procesos de seguimiento precisamente para hacer la corrección. O sea, si hay que extenderla, si hay que, digamos, hacerla un poquito más dura. Por eso no simplemente se impone la sanción y se deja el abandono, sino que se hace seguimiento. Es cuando se incumplen, pues obviamente se ajustan las medidas para efectos de lo que él necesita en su formación pedagógica. Lo otro, doctora, eso pasa por la práctica judicial. Yo creo que todos los que hemos sido jueces, pues sobre todo jueces penales, tenemos esa posibilidad, uno lo advierte. Ya me decían estos días en uno de los muchos seminarios que los jueces penales somos casi psicólogos, y la verdad es que sí, uno se entrena para eso, y no es que vaya a saber si tiene X o Y padecimiento, sino que atisba, y en el caso de un adolescente con mayor razón tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, si uno con un adulto dice, no me suena, está contestando mal, está contestando erráticamente, sí estará comprendiendo bien, lo voy a mandar a medicina legal, mucho más con un adolescente. O sea, se percibe que está disperso, que está desatento, puede ser por drogadicción, puede ser por una condición. Hay que buscar esa información para poder saber a quién nos estamos dirigiendo y cómo vamos a llevar a cabo ese proceso pedagógico y de resocialización o de reinserción. Doctora. Gracias, doctora. Mi pregunta va enfocada a si dentro de la reforma al Código de Infancia y Adolescencia, contemplando o haciendo énfasis en la especial participación del adolescente en las audiencias, nosotros como jueces de adolescentes estaríamos, o nos es posible, por ejemplo, acudir a ciertas reglas establecidas, por ejemplo, en la Convención de Brasilia, como despojarnos o no utilizar, por ejemplo, la sala de audiencias normal, sino nivelarnos para facilitarle un entorno más amigable al adolescente. Es posible que lo hagamos porque nosotros estamos como condicionados a muchas reglas, ¿no? Obviamente por el procedimiento penal. Pero creo que estamos más supeditados por nosotros mismos, ¿sí? O sea, permanecemos con unas normas que se aplican en la generalidad de los casos, pero que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tienen otra connotación. Y habrá, por ejemplo, casos en los que es mejor, que sí, que el juez esté con la toga, que esté ahí arriba. Y hay otros casos en los que lo mejor es que descienda y se ponga al mismo nivel del adolescente para conversar, para llegarle, pues, como decimos coloquialmente, al corazón, pero es decir, hacerlo, tener conciencia sobre lo que ha ocurrido. Yo no le veo ningún inconveniente a eso y ahí están las convenciones internacionales para eso. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Y terminó, doctora? Sí, Bien. gracias, doctora. Buenos días, doctora. Gerardo Cerón, juez segundo. No me diga. Mucho gusto. La pregunta concreta mía es, en el proyecto de código, ¿cuál es la innovación concreta respecto del límite
de la sanción para para los mayores de edad. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos manejando un criterio, y es que si un joven tiene un pendiente porque delinquió siendo menor de edad, tiene un pendiente, y el joven llega a la mayoría de edad y va a Villahermosa o a Coján, Jamundí, está 2, 3 años allá, y por el pendiente judicial que tiene con adolescentes sale de Villahermosa y tiene que ir al Lili nuevamente. Ese es el criterio que se está manejando, digamos, en la sala penal. Entonces, ¿qué innovación concreta hay en el proyecto de código? Perdón, frente a ese tema en concreto. Estoy buscando, para no mentirle, doctor, pues primero que obviamente, como siempre sabemos, tienen que estar separados, ¿no? Separados de los adolescentes, que sí lo son cuando alcanzan la mayoría de edad. Y hay unos límites que extinguen inclusive la sanción, va a los 21, a los 25 y a los 28. O sea, la máxima edad que va a tener una persona que haya delinquido, entre comillas, o haya sido un infractor adolescente, será hasta los 28 años, los delitos más graves. Y en esta norma, creo que aquí la traigo, la encontré. Bueno, aquí está en el 188, bueno, va a ser modificado el 188 por el artículo 79 de la reforma, en el sentido de que los derechos de los adolescentes jóvenes privados de la libertad, que deberán estar, pues, permanecer internados en la misma localidad, municipio o distrito, y que los mayores deberán estar separados de los menores. Pero espérense que por aquí, individualización de la sanción y sentencia. Doctor Gerardo, porque el tiempo se nos está abreviando, le quiero decir que sí hay unos límites, que se está regulando específicamente la extinción de la sanción con una forma progresiva para el término de prescripción de las sanciones, lo que regula el artículo 189L, que es una de las normas nuevas. Y dice, término de prescripción de la sanción: las sanciones impuestas por el juez de conocimiento prescriben en el término máximo fijado en este código. No, extinción. Espérate, que por aquí está cerca, yo estoy caliente. Caliente. Mayores de edad. Aquí está. Régimen jurídico para mayores de 18 años en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes es un nuevo artículo. Se llamará 191C. Con el objeto de asegurar las finalidades propias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en jóvenes procesados y sancionados, se extinguirá la acción y la sanción en los siguientes eventos. 1. Respecto de delitos que no tienen como consecuencia la imposición de sanción preventiva de la libertad cuando se cumple la edad de 21 años. 2. Respecto de delitos que tienen como consecuencia la imposición de sanción privativa de la libertad de hasta 5 años, conforme al inciso segundo del artículo 187 de este Código, cuando se cumple la edad de 25 años. Y 3. Respecto de delitos que tienen como consecuencia la imposición de sanción privativa de la libertad de hasta 8 años, conforme al inciso tercero del artículo 187 de este Código, cuando se cumple la edad de 28 años. Entonces, sí trae una innovación porque fija exactamente esas límites. De verdad que es un gran avance. Yo soy una fan de este proyecto, ojalá, de verdad que, claro, hay cosas, como siempre, hay cosas que mejorar y ya veremos cómo se van afinando en el futuro, pero creo que muchas cosas sí traen unas excelentes herramientas para que hagamos por fin real que el sistema de responsabilidad de adolescentes es para educar. Doctor. Doctora, buen día. Una consulta. En la revisión de la reforma, cuando hablamos del acompañamiento de bienestar familiar, ¿también estamos hablando de que vamos a fortalecer el instituto para este acompañamiento o no se está contemplando? Perdón, no te entendí. Cuando hablamos del aumento del acompañamiento de la Defensoría de Familia, la pregunta es si se está contemplando un fortalecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar este acompañamiento. En el proyecto no. Yo creo que son los mismos, pero tienen que ser más activos. Esperemos a ver qué pasa. Puede que sí. Soñemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Al fondo?
Muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Qué bueno poder estar en estos espacios que nos ayudan a formar y a construir, y también celebrar de que podamos tener la oportunidad de brindar algunos aportes, dudas, porque entendemos que este proyecto todavía está en debate y seguramente algunos aspectos de aquí también puedan ser fuerza pues para argumentar y para acabar de completar sobre este proyecto. Creo que, bueno, en principio es un aporte o cómo considerar el rol de la familia en el asunto preventivo. Creo que no lo escuché, pero sería importante que dentro de este proyecto de ley pudiéramos fortalecer mucho el tema de la familia en el asunto preventivo. Como pregunta, cuando se habla, doctora Julieta, de el resarcimiento del daño, ¿cómo se está planteando? Ya que en muchas ocasiones las personas que cometen este tipo de delitos son menores de edad en condiciones de bastante vulnerabilidad, entonces no sé cómo se está pensando el tema del resarcimiento del daño. Y la otra pregunta es, entendemos que este proyecto de ley se está pensando en prevenir la reincidencia, pero ¿cómo revisar que estos asuntos no queden en la impunidad? Gracias. Bien, los espacios para la familia como factor preventivo dentro del proyecto, no. ¿Por qué? Porque obviamente este proyecto es precisamente para menores que ya, para adolescentes que ya han sido ofensores o infractores. Entonces, no puede contemplar la ley todos los eventos, ¿no? Este es un tema de mandato constitucional para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, que restablece derechos y en ese sentido puede hacer una tarea preventiva, entre comillas, cuando detecta, y lo hace de hecho en muchas ocasiones, no siempre con éxito, pero lo intenta, cuando restablece derechos de jóvenes que alcanza a percibir que están precisamente con violación de garantías en sus hogares, ¿cierto? Y pues el acompañamiento a la familia, en las jornadas terapéuticas y demás, pero no son propios de una regulación en una norma como esta. Respecto de la reincidencia y cómo se procura evitar, precisamente con el seguimiento. Es decir, si hay algo que está muy claro, les decía, es transversal a este proyecto, es que no se impone la sanción y se abandona, sino que se impone la sanción y se sigue. ¿Para qué? Precisamente para digamos, verificar que se cumple el objetivo de ella. ¿Cuál es el objetivo de ella? Reeducar al muchacho, que el muchacho comprenda, que el muchacho se haga responsable del daño que causó y que de esa manera también redirija su vida hacia ser una mejor persona y no causar daño a los otros. Es un tema educativo, pedagógico, propedéutico. En el tema preguntaba la doctora, me parece que en casos muy concretos la norma legal no puede definir solamente se va a restaurar de esta manera. Esas son prácticas judiciales las que lo indican, cada familia verá cómo, que verán de qué manera pueden resarcir el daño, si lo pueden hacer o si simplemente con un lo siento mucho, perdón, no va a volver a ocurrir. Esto todo depende del caso en concreto y así a cada caso en concreto se tendrá que dar la respuesta, porque sí, claramente no solamente se trata de indemnizar o de pagar una suma de dinero por el daño que se pudo haber causado en situaciones de contexto en los que nuestros adolescentes casi siempre, todos los infractores, casi todos ellos, son personas sin vulnerabilidad, ¿no?, financiera y social en general. Bien, yo estoy infinitamente agradecida, la verdad me han conmovido con sus preguntas y con su interés en el tema que yo quería despertarlo, doctora Claudia, creo que lo logré. Muchísimas gracias, feliz día para todos.